Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, un cilindro muy bonito que llevaba mucho tiempo detrás de él. Os voy a mostrar el modelo, es un cilindro cava de 4 hileras, es el modelo 4S, aquí lo tenéis, 4 hileras de pernos, fijaros en la llave, muchísimos huecos, pero no tiene tantos pernos. En este caso tiene 11 pernos activos, 11 en 4 hileras, lo vamos a ver ahora. Este cilindro me lo envía mi amigo Ovillane Brava, no sé si lo he pronunciado bien, espero haberlo hecho bien. Tiene un canal de ganzuado deportivo en YouTube espectacular, desde Serbia. Fijaros, os recomiendo que lo visitéis sin ninguna duda, tiene mucha calidad, ganzúa este cilindro y muchos otros. Lo hace en su idioma, pero tiene subtítulos en inglés para que podáis seguirlos, igual que mis vídeos. Merece la pena. Ovillane Brava, muchísimas gracias, compañero. Y aquí lo tenéis, es un cilindro que llevo persiguiendo mucho tiempo porque me parecía que era un paso intermedio entre los de 3 hileras, Gemini T, Matrix, y el de 4 hileras que tengo aquí, este Expert, que puede llegar a llevar hasta 21 pernos. Este tiene 4 hileras también, pero solo lleva 11 pernos. Yo pensé que llevaría más. En cualquier caso, no es sencillo, es un cava, tiene unas tolerancias buenísimas y es una verdadera gozada enfrentarse a un cilindro de este tipo, pero he de decir que a mí me ha resultado más sencillo que Matrix y Gemini. Probablemente, además de que Gemini Matrix tiene algún perno más y gana a tener 14 pernos, 15 creo, probablemente es porque este tiene dos filas superiores. Esas dos filas, a pesar de que son pernos muy pequeños, vamos a verlo ahora, a mí me resultan más accesibles que cuando es una sola fila y queda totalmente trabada entre los laterales. Vamos a ver, vamos a arrojar luz. Ahí tenéis las 4 hileras. Fijaros, a ver hasta dónde nos deja llegar. Ahí lo tenéis, 4 hileras que se entrelazan, aparentemente muy inaccesibles, pero en la práctica y con la herramienta adecuada se puede tocar con precisión cada perno. Ahí lo tenéis, vamos a intentar dar luz desde atrás, no sé si se verá mejor. No. Este cilindro tiene, como os digo, 4 hileras, tiene 4 pernos en el lateral inferior izquierdo, 3 en el lateral inferior derecho, 3 en el lateral superior derecho y uno solo en el lateral izquierdo. No sé si se trata de un cilindro que lo ha montado así un cerrajero y en realidad tiene muchísimos más espacios. Aparentemente no veo más huecos vacíos en el rotor, o este modelo 4S tiene nada más que 11 pernos activos, o se montan a la carta y hay diferentes rotores dentro de ese modelo, realmente no lo sé. En cualquier caso, y a pesar de haberme resultado más sencillo que el Matrix, es un cilindro espectacular y sin las herramientas adecuadas es muy difícil tocar esas 4 hileras con precisión, perno a perno, con rastrillado sí que se puede, y conseguir la apertura. Un cilindro espectacular, aquí lo tenéis con la llave. Bueno, le he realizado el ganzuado varias veces, es un cilindro con el que he practicado, porque como os digo, luego quiero pasar al Expert, que espero poder ofreceros. Conozco muy bien su comportamiento. La apertura puede parecer sencilla, por eso, porque ya la he hecho varias veces, pero os puedo garantizar que no es sencilla en absoluto. Hace falta tacto, hace falta unas herramientas adecuadas y saber cómo se comportan estos cilindros. Dejadme que lo coloque en el aprieto, iluminación, ángulo, todo, y intentamos ganzuarlo y lo desmontamos para ver qué es lo que tiene dentro, o por lo menos lo intentamos. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, cámara, iluminación, creo que todo está bien. Vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenéis, va perfecto. 4S.
Bueno, la codificación realmente no sé distinguir cuáles son largos, cuáles son cortos, porque es muy difícil saber dónde están ubicados. El primero, por ejemplo, de la izquierda arriba, no sé si está aquí o está aquí, realmente no lo sé. Aquí, aunque hay huecos, no hay pernos. En el otro lado pasa parecido. El primero yo creo que está en esta zona de aquí. Este creo que no corresponde a nada, creo que el segundo está por aquí. Es muy difícil saber dónde hay un perno y la longitud que tiene. Simplemente hay que ganzuar con lo que te pide la cerradura, concentrado, con la tensión adecuada y al final la apertura sale. Bueno, vamos allá. Voy a utilizar este tensor de Loloc Tools de 2 milímetros de espesor que va perfecto con este tipo de cerraduras. Me da suficiente control sobre la apertura, ocupa poco espacio arriba y me he acostumbrado a él y funciona muy bien. Y voy a utilizar dos ganzúas, son dos ganzúas caseras hechas a imitación de los diseños de Pete, de Lockpicking México. Fantásticos diseños. Pete es un maestro, abre Cava Expert desde hace mucho tiempo, tiene una habilidad asombrosa y me pasó dos ganzúas con unas medidas y unos diseños. Preferí guardarlas sin tocarlas, sin estropearlas, y me hice estas que están hechas en más espesor porque a mí me va mejor un poquito más de espesor, me da más control, un mejor feedback creo, y trabajo más cómodo con ellas. Una de ellas es más corta, esta, para colocar las dos filas inferiores, y la otra es más larga, esta de aquí, para colocar las superiores. Bueno, vamos allá. La clave está en la tensión, como siempre. Para colocar los inferiores utilizo un poquito más de tensión, me da mejor feedback. Para colocar los superiores tengo que disminuir la tensión, a veces más de lo que me gustaría. Eso es clave en la apertura, y si te pasas de tensión en este tipo de cilindros simplemente matas el feedback y no vas a sentir nada de lo que deberías. Vamos allá. Voy a empezar con los superiores, que son los que piden antes, la línea superior derecha. Metemos la larga, primero pide un clic, buscamos el segundo, segundo nada, tercero pide, vamos a por el tercero. Tengo que bajar mucho la tensión, ahí está, hace un clic, vuelvo al primero, primero pide de nuevo, un clic, buscamos el segundo, un clic, tercero ya está colocado, segundo de nuevo un ligero clic, primero un ligero clic, voy al de la derecha, hace un ligero clic, parece que ya todos están en su sitio, luego veremos que no, pero ya no dan feedback. Paso a la pala más corta y voy a por los de abajo. Primero de la izquierda nada, segundo pide, hay un buen clic y un avance, tercero nada, cuarto nada, tercero de la derecha pide, ahí un clic y un buen avance, aumento ligeramente la tensión, primero y segundo de la derecha un ligero clic, vuelvo a la izquierda, primero pide un clic y un buen avance, segundo está colocado, tercero un clic y un avance, cuarto nada, vamos a repasar, primero, segundo, tercero, cuarto están, tercero de la derecha un buen clic, segundo parece colocado, primero colocado. Voy repasándolos, tengo que asegurarme de que ya no dan feedback, de que hemos ido todo lo lejos que podíamos ir con ellos. Ahí está. Vuelvo a los superiores, vamos a ver, primero de la derecha vuelve a pedir, ahí está, un clic y un buen avance, segundo está colocado, tercero pide de nuevo, disminuyo la tensión, hay un clic, creo que sigue pidiendo, vamos a ver, no, creo que está colocado, primero parece colocado, segundo, tercero podría estar colocado, primero de la izquierda pide ya,
Hace un ligero clic, algo nos falta por abajo, vamos para abajo, vamos a mirar. Primero está, segundo un clic, tercero un clic, cuarto un clic. Ahí el tercero de la derecha un clic, primero y segundo nada, primero de la izquierda nada, segundo nada, tercero pide un clic, cuarto nada. Parece que ahora sí están todos colocados. Repasamos. Segundo un clic, tercero, cuarto, parece que están. Tercero de la derecha un clic. Ahora ya el feedback cada vez es menor, da la impresión de que todos están colocados, es más difícil saber cuál pide. Voy a tocar los de arriba, vamos a ver. Primero de la derecha parece que está. Primero de la izquierda pide. Ahí está, y al colocar el primero de la derecha, gira. Ahí lo tenemos girado. No me puedo pasar girándolo, como veis está ganzuado, porque si llego a los alojamientos inferiores de la izquierda, y lo digo por experiencia, todos los contrapernos y muelles saltan dentro del bocallave, hay que sacarlos por el bocallave con mucho cuidado y desmontar el cilindro para poder volver a montarlo. Un verdadero estrés. Entonces no lo voy a llevar más allá. Aquí veis que se mueve, vamos a hacer zoom, está ganzuado, pero lo voy a cerrar, ahí está cerrado de nuevo, para poder desmontarlo, que es lo más difícil del vídeo, el desmontaje. Vamos a comprobar que sigue funcionando la llave. Lo vamos a desmontar con la llave, ahí lo tenéis, funciona perfecto. Vamos a sacar la bandeja, voy a corregir el ángulo, ahí yo creo que está bien. Vamos a utilizar esta bandeja que me hizo también Pete, el maestro Pete. Al igual que estas dos herramientas fundamentales para poder desmontar los cilindros, he desmontado con ellas Gemini, Matrix, ahora el 4 y espero desmontar pronto algún Expert. Me las hizo para el Expert. Una es un follower, esta que tenemos aquí, encaja la parte trasera perfectamente en la parte trasera del rotor, y la otra, esta de aquí, es otro follower pero específico para el desmontaje. Aquí tenéis, tiene una ranura que permite ir sacando alojamiento a alojamiento, pero con el resto del follower cubriendo los otros alojamientos opuestos, aunque estén muy cerca de él, podemos sacar este y el resto del follower cubre los otros. Muy ingenioso y funciona espectacular. Si no, me sería imposible desmontarlo. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si sale bien y podemos ver lo que tiene dentro. Yo lo he desmontado una vez, como os he dicho, obligado, un desmontaje parcial, no lo tuve que desmontar entero, porque se puede instalar los 4 de la izquierda sin sacarlo todo, pero fue un verdadero estrés. Bueno, aquí tenemos el inserto, este es el cuerpo, va sujeto con un tornillo aquí, como todos los Cava. Este es el inserto. Vamos a quitarle la grupilla trasera. Intentaré que no se alargue el vídeo. No sé cómo vamos de batería, pero la idea es con la llave sacar el rotor y poder vaciar el cilindro. Bueno, deseadme suerte, vamos a ello, vamos a ver qué tiene dentro.
Bueno, ya lo tengo desmontado. Esperaba más desastre, la única duda que tengo es entre los dos primeros, entre este superior y este superior, derecha e izquierda, han saltado los dos a la vez. Uno es bastante más corto que el otro, así que se lo asignaré al contraperno al perno más largo, y yo creo que quedan compensados. Yo creo que sí, aunque no lo sé, luego lo comprobaré. Bueno, aquí tenemos el cuerpo. Como veis no hay tantos alojamientos, fijaros. Vamos a ver cuántos alojamientos hay. Quizás tenga sentido, quizás yo creía que había más posibilidades, pero no, fijaros. 4 a la izquierda, 3 a la derecha en la parte inferior, 3 arriba y 1. El cuerpo está perfectamente adaptado al número de pernos que tiene. Yo creí que el Cava 4 llevaba más pernos, quizás se utilicen diferentes cuerpos, aunque me extraña, sería algo raro. La llave, como veis, lleva un montón de cortes. Yo pensé que habría un montón de alojamientos, pero este cuerpo corresponde exactamente con lo que se ve en este rotor. 4 a la izquierda, 1 superior, 3 superiores a la derecha y 3 laterales a la derecha inferior. Bueno, el mecanizado es perfecto, encaja con muy pocas holguras, las tolerancias son fantásticas, una verdadera pasada. No me resultó tan difícil como el Matrix o el Gemini, probablemente porque los superiores, aunque son pequeñitos y son dos filas, son más accesibles para mí que cuando es una sola fila central, que me resulta muy difícil acceder a ellos. Pero bueno, vamos a hacer zoom. Vamos a ver cómo son los pernos y los contrapernos. Bueno, estos serían los 3 laterales inferiores de la derecha. Como veis, pernos, se ha saltado, perno biselado, acabado en una punta muy pequeña. Ahí podéis apreciar, yo creo, el biselado. En este caso, el contraperno, vamos a verlos porque no he podido verlos con zoom, los veo a simple vista. Son una especie de spool, yo creo que tienen una especie de rebaje. No los he pasado, no sé si me deja acercarme más, no. Vamos a ver, ahí está, vosotros lo estáis viendo en la pantalla mejor que yo. No es liso, tiene como una especie de rebaje, como un aserrado, muy bonitos. Requieren la tensión exacta, la tensión justa, esa es la clave de estos cilindros. El tercero también es de ese tipo, tiene ese rebaje. El segundo es tan pequeño que es liso. Los superiores, como veis, son más gruesos. Vamos a colocar uno al lado. La punta es ancha, sin embargo este sería inferior, la punta es estrecha, pero los contrapernos son iguales. Cuando es un poquito largo ya lleva ese rebaje y si no es liso. Este de aquí, vamos a ver, ahí está con su rebaje. El superior de la izquierda, del mismo tipo, punta ancha en el perno, contraperno en este caso muy estrechito porque el perno es largo. Estos son los que me quedan por comprobar. En este, fijaros, acaba en un volante, no es biselado porque el perno es corto. El resto son todos biselados, este de aquí tampoco, al ser corto. Y estos serían los 4 de la izquierda, exactos a lo que teníamos en la derecha, salvo por este. Siempre hay uno como este que no tiene la punta estrechita, es más, la tiene completamente plana. Es el segundo, hay que tocarlo, de hecho es muy corto, va muy adentro, fijaros. No sé cuál es la razón, si es un sistema anti-bumping o qué tipo de sistema es. Y aquí tenemos los demás. Aquí, como veis, hay un muelle que está un poco doblado. Está encajado el contraperno, no está tan doblado como parece. Ahí lo tenéis, ligeramente doblado. Y este es uno de los que han salido por el boca llave cuando me he pasado de giro la primera vez que lo he ganzuado.
he tenido que desmontarlo para arreglarlo. Bueno, espectacular cilindro, cava tiene una calidad altísima, hace falta, aunque haya podido parecer fácil, no lo es, hace falta tocar con mucho tacto. Cava 4S, aunque yo esperaba que fuese más difícil y fuese un escalón intermedio hacia el Expert, pero yo creo que el Expert es mucho más difícil, tiene muchos más pernos, lo iremos viendo, espero conseguir ganzuar alguno y ofreceroslo en el canal, haré todo lo que pueda. Muchísimas gracias, Ovillane Brave, por enviarme este cilindro, de verdad que te lo agradezco, me ha encantado ganzuarlo, queda en mi colección, intentaré encontrar algún otro con más pernos porque es un cilindro excepcional. Y para todos vosotros esta ha sido la apertura y desmontaje de este cilindro Cava 4S, 11 pernos activos en 4 hileras. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.